La barranca tiene una sábana de nubes que se enroscan como serpientes heridas. La barranca es un surco, una grieta que asombra a los ojos. El escritor inglés William Hazlitt, gran caminante, escribió que una de las cosas más placenteras del mundo es irse de paseo, pero a mí me gusta ir solo. Sé disfrutar de la compañía en una habitación, pero al aire libre me basta la naturaleza. Nunca estoy menos solo que cuando estoy a solas. Quizá esa sea la mejor definición para un caminante que se aventure a caminar a solas por la barranca. La libertad es absoluta. Los sentidos son lo que importa. La barranca es una de las señas de identidad de Guadalajara. De hecho, se podría decir que Guadalajara, entre otros epítetos, es una ciudad con barranca, lo cual no es común, es más bien rarísimo, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. No hay una ciudad de estas dimensiones, de estas características, que tenga junto, es decir, que uno de sus límites sea un cañón de cerca de 600 metros de profundidad. Para la ciudad representa pues una reserva natural, en el sentido, no una reserva territorial, es decir, no es algo para afincarse. La barranca es algo que es suficiente en sí mismo, que le ofrece a Guadalajara, a los habitantes de Guadalajara, además de una magnífica vista, les ofrece además un muestrario de especies botánicas, de especies animales, insectos, reptiles, aves, etcétera, etcétera, que no tienen que tener un aprovechamiento utilitario. La barranca, con su extensión de 1.137 hectáreas, tiene algo de sorpresivo, algo que alerta al ojo del paseante mientras recorre con la mirada lo que sus pasos han andado. Los dones que da, además, diríamos, de esto que llamaba Octavio Paz, de los privilegios de la vista, es decir, aquí tenemos una vista magnífica, está también la producción de oxígeno, la biodiversidad, como dirían algunos. Así que entonces diríamos es un halago para los sentidos, es un lugar a donde la gente de Guadalajara viene a sudar la gota gorda, a caminar, a ver cosas, muchísimo más ventajoso que ir y contratarse en un gym donde hay que respirar además de los propios humores, los humores de los vecinos, y donde además hay que estar viendo una suerte como de narcisismo chaparro, de estarse viendo uno mismo ahí en los espejos, viendo a los demás, cuando aquí se ven cosas extraordinarias. Al descender, en medio de la algarabía de los pájaros y el lento rumor del viento, se llega a las aguas terapéuticas. Cuerpo y alma se unen en un diálogo mientras las aguas termales acarician a los afortunados que ahora descansan plácidamente. Conocí aquí desde hace 30 años y viniendo aquí otra vez como unos 2 años. A través de mi papá y de mis tíos que venían mucho aquí a la barranca de Blatos y Huantitán. Y ya la gente pueblerina de aquí les documentaba que aquí había unas pilitas y pasábamos a bañarnos. Son aguas, se pueden decir que medicinales, ya que son de yacimiento de un volcán que está aquí a mis espaldas. Y tienen propiedades curativas, azufres y otros minerales. Pues de reumas, dolores de artritis, golpes, torceduras, todo ese tipo de terapia de rehabilitación. Aquí vienen y se dan la terapia gratuita. Lo ideal serían 45 minutos a 1 hora.
Y ya hay gente que está más, gente que tiene menos tiempo, media hora, con 15, 20 minutos tienen. No en esta forma, antes estaban más rústicas y menos acondicionadas, ahorita ya están remodeladas, se puede decir, y más acóplese a las necesidades de la gente que viene al turismo. Estas aguas minerales salen del suelo 5 grados centígrados más que la temperatura superficial y proceden de capas subterráneas, las cuales se encuentran a mayor temperatura y son ricas en diferentes componentes minerales. El golpeteo del agua entre las piedras, el roce de las hojas con el viento, el murmullo de los animales que se ocultan a nuestros ojos, la lenta caída del sol, los pasos que resuenan en medio de los ruidos del campo son simples movimientos del mundo. Parece que las nubes protegen estas tierras con su cuerpo blanco. Las formaciones rocosas de la barranca son cuerpos fracturados, animales quietos que nos miran. La erosión ha construido, con el paso de millones de años, figuras sorprendentes, heridas que la tierra muestra sin pudor. Los habitantes de la barranca miran pasar la vida desde una quietud que es una ceremonia contra el olvido. Descender a los más de 500 metros es entrar a un mundo donde los sentidos adquieren una sensibilidad distinta. Todos ellos están alertas porque la belleza es como un animal salvaje agazapado que puede salir en cualquier momento. La barranca, pues existe desde etapas antiquísimas, es una falla geológica, cañón, y durante mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, era habitado por grupos indígenas de toda esta región. Cuando se funda la primera Guadalajara, en el año 1532, en lo que ahora es Nochistlán, en Zacatecas, tenían problemas, es decir, los primeros habitantes de esa Guadalajara errante, con los grupos indígenas. Y eligieron el Valle de Atemajac porque estaban convencidos de que a los indígenas les iba a costar trabajo bajar la barranca y subir la barranca. Sobre todo hacerlo en tiempo de temporal de lluvias, imposible. Así que entonces diríamos fue también una suerte de valladar para dormir tranquilos. La caída de agua, majestuosa, es una lengua blanca que sale de la tierra. Este paisaje de rocas pronunciadas, de mesetas, de cielos encrespados, lo conoció muy bien el Dr. Atom. Hay que imaginarlo con su caballete y sus óleos tratando de imitar a la naturaleza. Su presente, lamentablemente, es menos bueno que su pasado. En primer lugar, porque desde hace algunas décadas, conforme se fue dando el crecimiento de la ciudad, Guadalajara y el área metropolitana comenzó a derramar sin tratamiento, como hasta la fecha, las aguas negras. Es decir, las aguas negras bajan a la barranca, contaminan el río Santiago, pues echando a perder, diríamos, dañando a las especies. Es un río muerto. Es decir, a diferencia del río Verde, que no quiere decir que esté completamente limpio, pero su contaminación es moderada. De tal suerte, un ejemplo de ello es que se pesca en el río Verde. Y en cambio, el río Santiago, pues
no se puede hacer nada con él más que sacarle la vuelta, porque pues es una cloaca completamente, ¿no? Lamentablemente ese presente parece que va a empeorar, porque hay este proyecto, como todo el mundo sabe, de querer hacer una represa aquí un poquito aquí adelante, donde está en un lugar que se llama Arcediano. Se quiere hacer una represa, dizque para almacenar aguas, pues bueno, fatalmente negras. El tiempo todo lo erosiona y desgasta. El puente de Arcediano, la entrada vieja a Guadalajara para los habitantes del norte del estado y de Zacatecas, Aguascalientes y otras regiones, es ahora una nostalgia de lo que fue. Mira hacia el río con lastimosa pesadumbre. Está cansado y muere lentamente. Una de las desgracias también que le han ocurrido a la barranca es que el puente de Arcediano ha sido desmontado, por no decir que destruido. Se trataba también de una obra histórica, un puente colgante de la penúltima década del siglo XIX, que vino a reemplazar a su vez a un puente anterior, parecido al que está en La Piedad. De hecho, era muy parecido ese puente. De ese puente antiguo, de ese puente colonial, habla uno de los cronistas, Matías de la Mota Padilla, que dice que ese puente debió haberse concluido más o menos como en el año de 1730 y tantos, que servía para precisamente comunicar a la ciudad, a Guadalajara, con el norte de la región, es decir, ir hacia Zacatecas y hacia otras zonas. Así que entonces también diríamos entre las pérdidas contables hasta ahora, pues está esta parte también del patrimonio histórico creado en la barranca con un uso práctico, que era el empleo de este puente. El viaje nos lleva de un lado a otro de la barranca. Los pasos del caminante buscan nuevos derroteros. Cada ladera entrevista, cada caída de agua, cada filo de caballos, cada ruta, abren los sentidos a quien camina sin prisas por estos paisajes que son manchas, que son trazos, que son postales de una alegría súbita. La barranca es un mapa de cielos transparentes. Los habitantes de la barranca tienen una melancolía evidente en los ojos. Añoran el tiempo que fue, lo que no volverá. ¿Cómo se vive en medio de la belleza de un paisaje agreste? ¿Cómo entra el estallido de todos los verdes? ¿Cómo en una soledad que es casi una segunda piel? Los habitantes de la barranca miran pasar la vida desde una quietud que es una ceremonia contra el olvido. Pues era aquí un paraíso, tanto en agua como en árboles, fruta, mucho pescado, mucho camarón, mucha vida, mucha vida. Nos mantuvimos un buen tiempo de pescado, del cerro, fruta, pitaya, nopales, camotes del cerro. Y la cacería que pues abundaba mucho, porque había 4 ranchitos y los 4 ranchitos se componían de viviendas de piedra, de zacate, de adobe, de lámina, pues como Dios nos daba a entender, ¿verdad? Fueron paraísos las huertas, ya no es negocio. Ya no es negocio, no. Manguito ya chiquito, que era un mango bonito, oloroso, bonito, bueno. Y ahorita pues agarrará a comerse 1 o 2 manguitos escogidos.
pero ya también el manguito ya no ayuda. ¿Y ahora de qué Todo vive se usted? acabó, las plataneras, había mucha naranja lima, naranja, melón papayo, había fruta de todo. Se acabó. ¿Y qué se hace? No podemos hacer nada. Pues ahí, cuando empezaron la vía fue en 1923, pero ya había máquinas aquí, ya había máquinas chiquitas, eran transformadorcitos chiquitos. Y esa la bajada estaba allí donde están los guardabosques ahí, al canal, ya de ahí se la estarían empujando con gente. Y ya empezaron a hacer la vía en 1923, ya empezaba a bajar el carrito y empezaron ya a bajar transformadores grandes, máquinas pesadas. Aquí bajó toda la maquinaria. De aquí trabajamos aquí en Eléctrica Chapala, entonces Eléctrica Chapala, pues nos ayudaban con trabajo. Un mes sí y 2 no, entonces pues muchos aguantamos el ritmo y muchos nos salimos a buscar la vida afuera, ya con familia. Entonces tuvimos que acomodarnos cada quien y muchos pues ya están jubilados, estamos jubilados muchos ya de aquí. Le recogieron a Eléctrica Chapala, entró Comisión Federal en el 75, siguió trabajando, pero hace 4 años que hubo una inundación que tumbó las casitas de aquí abajo, se metió el agua, aquí hasta aquí salía, aquí va hondo, crecido, hasta allá arriba subió. Yo tengo 68 años. Es una vida. La barranca nunca ha sido, diríamos, suficientemente aprovechada por los tapatíos, o más bien dicho, ha sido medio desaprovechada. Hay una opinión que daba un antiguo ingeniero de Guadalajara, el ingeniero González Madrid, que decía que finalmente los ricos de Guadalajara no eran tan listos, porque la parte más lucidora de la ciudad era esta, y se la habían dejado, diríamos, pues como a los estratos populares, ¿sí? Y que lo cual hablaba, decía, él insistía en eso, en que los tapatíos no eran tan listos. Que finalmente tener una casa aquí con esta vista, ¿para qué quieres un jardín? Si tienes todo esto aquí a tu alcance, ¿no? Es decir, como estiras la mano y tienes acceso a la barranca, ¿no? A una vista escénica espectacular. Que el futuro de la barranca no es muy halagüeño y que va a ser este caso, tal vez vuelva a tener razón el ingeniero González Madrid, de que los tapatíos no son tan tontos, no son tan listos, sino que tienen una vocación hasta medio suicida. Es decir, querer utilizar las aguas negras, o mejor dicho, para alguien lo presenta de otra manera, que construir una presa como la de Arcediano para almacenar aguas que se quieren potabilizar es tan inteligente como querer construir un aljibe en lo que había sido un excusado. La barranca es el paraíso desdeñado. Si el río Santiago tardó más de 30 millones de años en horadar la roca, el hombre ha tardado muy pocos años en convertir las aguas del río en un vertedero de contaminantes. El paisaje del cañón pareciera estar en una tranquilidad falsa. Las nubes miran con suspicacia la terca labor del hombre por destruir todo lo que encuentra a su paso, pero a pesar de ello, aún es posible encontrar en este paraíso múltiples sorpresas. La barranca Oblatos Huentitán fue declarada como área natural protegida el 7 de junio de 1997 por el Cabildo de Guadalajara y recibe varios nombres a lo largo de la cuenca del río Santiago, tales como Oblatos, el Tecolote, Huentitán, Paso de Ibarra y La Experiencia.
Pero a pesar de sus nombres, a pesar de que el ser humano es terco en sus destrucciones, la barranca sigue sorprendiéndonos por su belleza. Algún día será el paraíso recobrado.